Muy buena tarde, nosotros somos el grupo número 3 y tenemos el gusto de dar el discurso, la imagen sobre el éxito, principalmente el protocolo. En este caso hay varias situaciones que nos muestran como estudiantes donde podemos ver, analizar en materia de derecho todas aquellas cuestiones que nos pueden llevar a un mejor desarrollo al momento de la oratoria o al momento de disertar un tema. Es por ende que hacemos el siguiente análisis. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros. Como bien tenemos a debatir lo que es todo sobre la imagen del éxito, empezamos lo que es con el guardarropa mágico para llevar para ella y para él. Entonces, cuando nos decimos que es un guardarropa, pues entendemos de qué de cosas debemos de empacar, ya sea para nosotros, para vestir formales para cualquier ocasión, o que la vestimenta sea adecuada para la ocasión que vamos a estar presentando. En este caso, si como abogados sería como para un debate, pues no llegaríamos nosotros como sería como con tenis o sandalias, sino que esto sería más bien presentable como una camisa manga larga, pantalón formal, y por me decía la audiencia, pues deberíamos de vestir formal porque la ocasión lo amerita, ¿verdad? Entonces en nuestra ropa debe de ir siempre lo que es un saco, corbata, camisa manga largas, zapatos formales, ya sea para él o para ella. Eh, También tenemos lo que son los tipos de maleta que vamos a tener a cargo de la compañera Carol. ¿Qué nos puede decir ella sobre esto? Solo Buenas para, tardes. antes de que comience Lizzy, quería más o menos ampliar el tema de catering, que me llama la atención cuando habla sobre servir la mesa.
aparte de que por ser abogados, pues también tendremos que es lo que es en una junta directiva. Catherine, si nos pudiese ampliar ese tema y después seguiríamos con Lizzie. Sí, claro, muy buenas tardes. Como bien lo menciona Darwin, nos hemos topado que en situaciones nos toca estar en situaciones de negocios en un restaurante. Muy bien, el libro se refería más que todo a lo que se da en algún restaurante. Es algo mucho más informal de lo que normalmente se da. Entonces, lo que nosotros generalmente tendemos a hacer es que copiamos el comportamiento de la otra persona que está a la par nuestra, sobre todo si es una cena o un negocio muy formal y quizás nosotros no estamos muy preparados, entonces tendemos a copiar el comportamiento del que está a nuestra derecha o a nuestra izquierda, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Los negocios que se dan en este tipo de lugares son muy buenos porque salen de lo normal, salen de lo cotidiano, porque generalmente un negocio se cierra dentro de una oficina, es algo mucho más formal, pero si un negocio se da dentro de un restaurante, las personas se sienten un poco más cómodas y se tiende a romper esa barrera que existe entre el vendedor y el comprador, se podría decir, ¿verdad? Entonces, ese sería mi aporte. Gracias. No sé si alguien tiene algo más que agregar al respecto, aparte de lo que va a agregar la compañera Lizzie, que llama mucho la atención también sobre los modales. Entonces, prosiga, Lizzie, por favor. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las modalidades en una comida de negocios. Los modales en la mesa son demasiado importantes en el mundo de los negocios, ya que esto tiene mucho interés en lo que es para dar una buena impresión. Entonces, se da también en tratos comerciales, se han colapsado bajo el peso de torpezas de quien hace el trato. Estas compañías también han perdido negocios porque el ejecutivo de cuenta no sabe comportarse en una cena o comida formal. También en este documento se encuentran algunos datos interesantes acerca del vino. Entonces, en tiempo de los romanos no había una refrigeración en sí y los pescados y mariscos se descomponían fácilmente. Ellos sabían que si acompañaban estos alimentos del mar con vino blanco, evitaban que les hiciera daño. Es un dato interesante del cual yo pude tomar en cuenta del documento. Gracias. Como bien, pues lo decía Lizzie, ¿verdad? Este vino es un punto importante en lo que es el momento de servir la mesa. Debemos de saber que para ocasiones especiales pues se utilizan estas bebidas y más que todo, pues, vuelvo y recalco, como nosotros como abogados a veces tendemos a utilizar estas bebidas. Entonces me gustaría saber lo que Damaris tiene al respecto sobre nuestra imagen del éxito. Y por último tendríamos a Brian. Bueno, sobre la imagen del éxito, tengo para ustedes hablarles de lo que es la invitación. Como bien sabemos, todas las invitaciones son importantes. Nos sentimos aceptados y queridos por los demás. Esto es bonito porque nosotros también tenemos la responsabilidad de contribuir con los demás. Perdón, ¿me escuchan? Sí, Damari, puedes seguir, no tenga pena. Perdón. Como les decía, tenemos la responsabilidad de contribuir positivamente para dar éxito a la reunión, ¿verdad? Con nuestra llegada. Y al llegar, lo que debemos de hacer es ser puntuales al horario que nos especificaron en la invitación. Debemos reflejar que estamos contentos con ella. Y ante nada, lo primero que debemos de hacer es saludar a los anfitriones
Y también se recomienda llevar un pequeño regalo, ¿verdad? Lo que podríamos llevar es así como, por ejemplo, una botella de vino o un detalle que sea agradable para la persona que nos invitó, ¿verdad? En la mesa, no solo nos debemos de dedicar a comer, también debemos de dedicarnos a hablar un poco con los demás, ¿verdad? Tocar temas agradables. También es muy importante platicar con todos, no solamente con una cierta persona o porque haríamos de menos a los demás, ¿verdad? También deberíamos de esperar al menos de 45 minutos después de cenar para retirarnos del lugar, ¿verdad? También les hablaré sobre algunos siempre y algunos nunca en la vida cotidiana. Esto me gustó mucho porque es algo que nos deberíamos de aprender siempre. Por ejemplo, un nunca es de llegar y preguntarle a la persona cuánto gana, ¿verdad? Eso es algo que incomodaría a todas las personas. O interrumpir alguna conversación, ¿verdad? Eso es algo que nunca deberíamos de hacer. Y si nos invitan, pues no llevar niños a las reuniones de adultos. Y tampoco debemos de hacer es cancelar 10 minutos antes o dejar plantado a las personas que nos invitaron, ¿verdad? Y también habla de lo siempre. Son cosas que debemos de hacer para hacer sentir bien a las personas en una reunión. Es ponernos de pie al saludar, incluir a todos en las conversaciones y también escuchar atentamente, que es muy importante. Y también podríamos decir que seamos considerados con los demás. Y también hablaba lo que es que no te incomoden los cumplidos, ya que estos son palabras agradables que nos hacen sentir bien. Lo que deberíamos de hacer es aceptarlos y agradecer, ¿verdad? Solamente, Darwin. Muchísimas gracias, Dominic. Conforme a lo que decía de último, que no te incomoden los cumplidos. En esa parte creo que entraría como que el tema de Gloria más o menos, porque a veces no sabemos manejar lo que es la situación en una mesa. Entonces, pues, Gloria, si fuese tan amable de ilustrarnos en esa parte. Sí, buenas tardes. Con respecto a de cómo manejar los dilemas en la mesa, si a nosotros nos invitan a una cena, ya sea el director de una compañía, el hombre o la mujer de sus sueños o la futura suegra, se siente un ambiente así como tenso. Entonces, lo que uno quiere en realidad es dar como una buena impresión. Entonces hay que arreglarnos de la mejor manera posible, hay que esmerarnos en hacer una conversación interesante y siempre de vez en cuando darles una sonrisa. Tenemos también de lo de si fumar es un placer. En realidad se dice que lo atractivo es lo prohibido. Entonces esto más que todo se da cuando queremos sentirnos aceptados y reconocidos como parte de un grupo, o sea, como para encajar dentro de un grupo. También están lo de los puros. Los puros, más que todo, siempre son acompañados de buenos momentos, ya sea alegrías, satisfacciones, celebraciones, cuando nos encontramos con los amigos y después de una buena comida y sobre todo cuando se es papá por primera vez. También tenemos algo acerca de cuándo y cuándo no dar lo de la propina. La propina se da o no se da y cuánto será lo que tenemos que dar. A todos nos ha surgido esa duda varias veces, pero la propina no es más que una forma material de decirle a alguien gracias, realizaste un muy buen trabajo o me di cuenta que hiciste algo extra por mí y eso me hizo sentir bien. Y cuando no tenemos que dar propina, la mayor parte de las veces no es con mala intención, simplemente se olvida o aunque sea
después la gente sigue esperando que se le agradezca, ya sea con unas flores, una nota, una llamada telefónica, una mirada o un apretón de manos. Y entre más sea nuestra tardanza, más efusivas deben de ser las gracias. Eso es lo que tengo que aportar. Gracias. Y como por último, y no menos importante, tenemos lo que es en estos negocios que sabemos que alrededor, pues esto mayormente es con hombres, pero me gustaría saber lo que Brian tiene al respecto a decir, como cuando una mujer, cómo debemos de tratarla cuando ella hace parte de los negocios. Sí, buenas tardes, compañeros. Muy bien, claro, este tema es algo polémico, si lo miramos así, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, ya que debido a que durante las últimas décadas nos hemos podido dar cuenta que se han integrado mucho más lo que es el sexo femenino, las mujeres, a lo que es el contexto del trabajo, ¿verdad? Nos hemos podido dar cuenta que se han vuelto o se han convertido y se han incorporado a la sociedad como personas eficaces y capaces de llevar a cabo o llevar adelante un negocio o una empresa. Por ejemplo, hemos visto incluso hasta presidentas llegar al poder de un país, ¿verdad? También podemos darnos cuenta que asimismo, como decía nuestro compañero Darwin, a veces los hombres nos cuesta saber cómo dirigirnos hacia ella, porque como nosotros ya tenemos aquella confianza, podríamos decir, de decirnos con un tono de voz más fuerte, en sí las expresiones, los modos de cómo nos referimos, pero al momento de estar refiriéndonos o estar con una mujer es totalmente diferente. Claro, tampoco todo, pero sí, por ejemplo, lo que decía, el tono de voz no tiene que ser muy fuerte, las expresiones tienen que ser como más adecuadas hacia ella y siempre el respeto nunca se debe de perder, ya sea tanto para hombres como para mujeres, pero en muchas ocasiones los hombres tendemos a tener como que un poquito más de sentido. Bueno, asimismo, uno de los temas más hablados en lo que es este documento y es el, pues, miedo de los miedos, como decía, ¿verdad? Es el hablar en público. Y fíjense que esto es algo muy importante, ya que en cualquier momento a todos nos toca hablar entre tanta gente. En algunas ocasiones tenemos a sentirnos nerviosos, pasar a sentir sudoración exagerada, podríamos decir, muchos saben de qué estoy hablando. Y es así como tenemos que saber cómo controlar todo esto, porque con estos pues, errores o mala preparación, podríamos decir, tendemos a equivocarnos ya en todo, puesto que esto llega a arruinar todo el discurso. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para salir librados de tal o dicha situación? Bueno, por ejemplo, al escuchar su nombre, por ejemplo, mi nombre, tengo que levantarme con la debida pausa, es decir, pausadamente. No tengo que venir y de una vez levantarme porque esto ya está ocasionando que yo esté como nervioso. Asimismo, con desenvoltura y también actuando como si estuviera de lo más tranquilo, aunque esté muriéndome por dentro, pero tengo que estar lo más tranquilo sin representar ningún temor. Asimismo, al llegar al predio o lo que es el podio, al llegar al podio o lo que es el estrado, tenemos que tener en cuenta que al momento, si es que vamos a sacar algún material de apoyo, tenemos que hacerlo con lentitud deliberada. Esto para no generar pues nerviosismo. Asimismo, que nos enfoquemos a lo que vamos, ¿verdad? No salirnos de nuestros límites. Asimismo, las mujeres también, tanto las mujeres tienen que estar tranquilas y asimismo que no nos tiemblan las manos, que estemos lo más tranquilos, tanto las mujeres como los hombres. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Y pues, para concluir, nos damos cuenta que todas estas formas son parte de nuestra vida diaria y debemos de saber que en lo más mínimo debemos nosotros de ir mejorando para tener éxito, ya sea con nuestra imagen y así dar una buena apariencia. Como dice el dicho, ¿verdad? Que la primera impresión es la que cuenta. Rara vez cuenta la segunda, pero mayormente es la primera. No sé si alguien más tiene algo que compartir.